Ella llegó cubierta de barro, y durante unos segundos nadie en el restaurante supo qué hacer con esa imagen. Las conversaciones bajaron de volumen sin que nadie lo notara conscientemente. Las copas dejaron de chocar. Incluso la música parecía haberse vuelto más lenta. No porque ella fuera escandalosa, sino porque no encajaba. Era como una verdad incómoda entrando en un lugar construido para la apariencia. Daniel estaba de pie, con el abrigo ya en la mano. Había esperado 15 minutos exactos. 15, no 16. Para él, el tiempo siempre había sido una moneda más, algo que se gastaba solo cuando valía la pena. Y esa noche, pensaba que no lo valía. Entonces la vio. No fue el barro lo que lo hizo detenerse. Fue la forma en que ella se quedó quieta en la entrada, como si pidiera permiso para existir allí. Como si supiera que estaba invadiendo un mundo que no le pertenecía. Lucía tragó saliva antes de avanzar. Cada paso le pesaba. No por el barro seco en los zapatos, sino por la sensación de estar siendo juzgada sin palabras. Había considerado irse. Dar media vuelta. Fingir que nunca aceptó esa cita. Pero algo dentro de ella, una pequeña voz cansada de huir, la empujó hacia adelante. Cuando llegó a la mesa, Daniel levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Ella esperaba desprecio. O lástima. O esa sonrisa educada que en realidad significa rechazo. Pero lo que vio fue confusión. Y algo más. Algo que no supo nombrar. Perdón, dijo Lucía, con la voz baja, pero firme. Llegué tarde. Daniel no respondió de inmediato. Miró sus manos. Sus uñas aún tenían tierra debajo. Miró el borde del vestido manchado. Luego volvió a sus ojos. ¿Te pasó algo?, preguntó, sorprendido de escucharse a sí mismo. Lucía dudó. No porque no quisiera responder, sino porque revivirlo dolía. Sí. Solo esa palabra. Simple. Pesada. El silencio se estiró entre ellos. Si prefieres irte, continuó ella, lo entiendo. De verdad. Daniel volvió a mirar el reloj. Luego lo dejó sobre la mesa, boca abajo. Siéntate, dijo. Por favor. Lucía se sentó lentamente, como si temiera que la silla desapareciera bajo ella. Pidieron agua. El camarero evitó mirar demasiado su ropa. Daniel lo notó. Algo dentro de él se tensó. Me llamo Lucía, dijo ella. Daniel. Gracias por quedarte. Daniel no supo qué responder. Ella respiró hondo, como si decidiera abrir una puerta que normalmente mantenía cerrada. En el camino hubo un accidente. Un autobús. Se salió de la carretera. Había niños. Daniel levantó la mirada. Gritaban, continuó. Nadie se detenía. Yo iba caminando. Tenía prisa, pero no pude seguir. Sus manos temblaron ligeramente al recordarlo. Ayudé a sacar a una niña. Estaba atrapada. Cuando la cargué, me resbalé. Caí con ella. El barro estaba por todas partes. No pensé en nada más. Daniel la escuchaba sin interrumpir. No porque fuera educado, sino porque algo en su pecho se había apretado. Cuando llegaron las ambulancias, terminó Lucía, ya era tarde para volver a casa. Daniel se reclinó en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Hiciste lo correcto, murmuró finalmente. Lucía sonrió con tristeza. Eso no siempre hace la vida más fácil. Hablaron despacio. Sin máscaras. Lucía no preguntó a qué se dedicaba Daniel. Daniel no preguntó por qué ella no tenía coche. Hablaron de cosas pequeñas. De libros que no terminaron. De sueños que quedaron a medias. De noches largas. ¿Qué haces?, preguntó Daniel en algún momento. Cuido personas, respondió ella. Ancianos. Personas que ya no tienen a nadie. ¿Y no te cansas? Lucía lo miró con suavidad. Sí.
Todo el tiempo. Pero si yo no me quedo, ¿quién lo hará? Esa pregunta se le clavó a Daniel como una astilla invisible. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Qué haces cuando estás cansado? Daniel abrió la boca. Luego la cerró. Trabajo, dijo finalmente. Hasta no sentir nada. Lucía asintió lentamente. Eso también es una forma de sobrevivir. Cuando salieron del restaurante, el aire frío les golpeó el rostro. Lucía se estremeció. Daniel se quitó el saco sin pensarlo. Toma. No puedo aceptarlo, dijo ella. No es caridad, respondió. Es humanidad. Lucía lo aceptó con manos temblorosas. Esa noche, Daniel no durmió. No podía borrar la imagen de Lucía arrodillada en el barro, sin cámaras, sin aplausos, sin recompensa. Pensó en cuántas veces él había pasado de largo. En cuántas veces había elegido no ver. La llamó al día siguiente. Luego otra vez. Comenzaron a caminar juntos. Por parques. Por calles ruidosas. Por silencios incómodos que poco a poco se volvieron cómodos. Lucía nunca le pidió nada. Ni regalos. Ni promesas. Ni explicaciones. Eso lo inquietaba. No entiendo, le dijo un día. ¿Por qué no esperas nada? Lucía sonrió. Porque la gente siempre se va. Y aprender a vivir sin esperar también es una forma de amor. Daniel no supo si eso era fortaleza o tristeza. Semanas después, Daniel la invitó a un lugar elegante. Lucía se sintió fuera de lugar desde que entró. No tienes que hacer esto, dijo ella. No necesito que me impresiones. Entonces, ¿qué necesitas? Preguntó Daniel. Lucía lo miró directo a los ojos. Que seas honesto. Aunque no sea bonito. Daniel sintió miedo. Un miedo que ningún negocio le había provocado. Un día, sin avisar, fue a buscarla a su barrio. Calles rotas. Casas pequeñas. Gente real. Lucía estaba ayudando a un anciano a subir unos escalones. Hola, dijo Daniel. Ella se sobresaltó. ¿Qué haces aquí? Conociendo tu mundo. Lucía no sonrió. Esto no es cómodo. Tampoco debería serlo, respondió él. Ese día, Daniel vio a Lucía trabajar sin descanso. Vio cómo la gente la llamaba por su nombre. Cómo confiaban en ella. Cómo daba sin contar. Y entonces ocurrió. Lucía encendió la televisión. El reconocido empresario y millonario Daniel Ríos. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apagó el televisor. La confrontación fue silenciosa, pero devastadora. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste. Confié en ti. Daniel quiso explicarse, pero entendió que algunas verdades, cuando llegan tarde, duelen el doble. Se separaron sin gritos. Sin escenas. Solo con un vacío profundo. Daniel volvió a su mundo, pero ya no encajaba. Y Lucía volvió al barro, al cansancio, a ayudar, con el corazón un poco más cerrado. Sin saber que el destino aún no había terminado con ellos. Daniel regresó a su mundo como quien vuelve a una casa que ya no reconoce. Los mismos edificios altos, los mismos trajes impecables, las mismas reuniones llenas de sonrisas calculadas. Todo seguía igual, pero él no. Cada noche, al cerrar los ojos, veía barro. No en el suelo, sino en la memoria. Barro en las manos de Lucía. Barro como símbolo de algo que él había pasado por alto durante toda su vida. Intentó olvidarla. Se dijo que había sido solo una coincidencia. Una historia curiosa para contar algún día. Pero el silencio de su apartamento era demasiado ruidoso. El dinero no llenaba las horas. Las vistas desde los ventanales ya no impresionaban. Lucía, por su parte, volvió a la rutina que conocía demasiado bien. Despertarse antes del amanecer. Preparar medicamentos. Limpiar heridas que no siempre eran visibles.
Escuchar historias repetidas por personas que ya no recordaban quiénes eran. El cansancio era constante, pero ahora había algo más. Una decepción tranquila, profunda, que no se quejaba, pero pesaba. No hablaba de Daniel. No lo odiaba. Simplemente lo guardó en el mismo lugar donde guardaba todas las cosas que no podían ser, muy adentro, para seguir funcionando. Un día, mientras ayudaba a una mujer mayor a comer, la televisión del fondo mostraba imágenes de una gala benéfica. Daniel estaba allí. Traje oscuro. Sonrisa segura. Donaciones millonarias. Lucía apartó la mirada. No era rabia lo que sentía. Era distancia. Daniel, en cambio, sentía que cada aplauso era hueco. Donaba dinero, sí. Pero algo dentro de él sabía que no era suficiente. Que ayudar desde lejos no limpiaba las manos. Que nunca se había arrodillado en el barro por nadie. Pasaron semanas. Una noche de lluvia intensa, Daniel conducía sin rumbo. El tráfico era lento. El cielo pesado. De pronto, reconoció la carretera. La misma del accidente. Frenó. Al costado, una pequeña construcción improvisada. Luces encendidas. Personas entrando y saliendo. Se detuvo. Dentro, encontró algo que no esperaba. Lucía. Organizaba ropa mojada. Servía sopa caliente. Consolaba sin palabras. Estaba cansada. Pero viva. Daniel se quedó quieto, observándola desde lejos, como si temiera romper algo frágil. Lucía levantó la vista y lo vio. No sonrió. No se sorprendió. Sabía que algún día volverías a pasar por aquí, dijo con calma. Daniel tragó saliva. No vine a explicar, respondió. Vine a aprender. Lucía lo miró largo rato. El barro no se quita con discursos. Daniel se arremangó la camisa blanca. Entonces enséñame. Esa noche, Daniel sirvió comida. Escuchó historias. Se ensució las manos. No pidió reconocimiento. No dio su nombre. Al irse, Lucía le habló con suavidad. Ayudar no borra el pasado. Pero puede cambiar el final. Daniel asintió. Desde ese día, volvió. Una vez. Luego otra. Sin cámaras. Sin titulares. Lucía observaba en silencio. No confiaba del todo. Pero algo había cambiado. No en las palabras de Daniel, sino en su forma de quedarse. Una noche, mientras limpiaban juntos, Daniel habló. Siempre pensé que el éxito era llegar limpio. Intocable. Lucía lo miró. A veces, lo más humano es ensuciarse. Daniel sonrió, por primera vez sin miedo. El refugio creció. Más manos. Más ayuda. No por él, sino por la idea. Un día, Lucía cayó enferma. Exhausta. Daniel se quedó cuidando el lugar. Por ella. Cuando despertó, Lucía lo vio sentado cerca. No tenías que quedarte, susurró. Quería, respondió él. Por primera vez. Lucía cerró los ojos. No para dormir. Para sentir. Meses después, una mañana tranquila, caminaron juntos por la carretera seca. ¿Sabes? Dijo Lucía. Aquella noche llegué cubierta de barro, pensando que nadie se quedaría. Daniel la miró. Y yo estaba a punto de irme. Se detuvieron. Gracias por no hacerlo, dijo ella. Daniel negó con la cabeza. Gracias por enseñarme a quedarme. No hubo promesas grandiosas. Solo pasos compartidos. Porque a veces, el amor no llega perfecto ni limpio. Llega cuando alguien decide no marcharse. Incluso cuando todo está cubierto de barro.